Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al taller Cómo crear y presentar estudios bíblicos significativos. La Biblia es el mensaje de Dios y ese mensaje es importante leerlo y entenderlo. Muchos en la vida no encuentran el sentido de la Biblia y por lo tanto no pueden aplicar las verdades a su vida. Mi nombre es Jaime Córdoba Hernández y tengo a bien compartir con ustedes esta serie de talleres basados en el libro How to Create and Present High Impact Bible Studies del autor Elmer Towns, Cómo crear y presentar estudios bíblicos significativos. En este libro el autor provee varias pautas esenciales para el estudio de la Biblia y de algunas de las formas literarias que se incluyen en la Biblia, como son el estudio de biografías, parábolas, historias narrativas, profecías, el estudio devocional, entre otros. Towns opina que la Iglesia de Jesucristo podría ser transformada en la medida en la que todos aprendamos a estudiar y a enseñar la Biblia. Este taller va más allá de solo presentar principios generales de interpretación bíblica. También es un entrenamiento práctico para los maestros de escuela de formación, pastores y todos aquellos que preparan bosquejos bíblicos para compartir con la iglesia. Bienvenidos a este taller, Cómo crear y presentar estudios bíblicos significativos. El objetivo de este taller es obtener herramientas generales para el estudio de la Biblia que serán de utilidad para entender el mensaje divino. Al final, lo que se espera de los participantes es que elaboren un breve estudio hermenéutico de un pasaje bíblico. Comenzamos. Hay tres ingredientes de la enseñanza bíblica. El número uno es la preparación. El maestro no empieza a enseñar cuando llega al salón de clases o cuando sus alumnos van entrando, sino empieza a enseñar desde el momento en que está sentado en su escritorio preparando la lección, preparándose personalmente, en el estudio personal. Es muy importante reconocer esto. No se trata de venir el domingo en la mañana a ver qué le enseño, sino se trata de un tiempo a solas con Dios, de un tiempo de meditación personal, de un tiempo en el cual las verdades bíblicas son aplicadas primeramente a nuestra vida como maestro para después transmitirlas a nuestros alumnos. El segundo elemento importante es el guía. Jesucristo prometió en Juan capítulo 16, versículo 33, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el guía por excelencia de los maestros, así como los maestros también son guías de los alumnos. ¿Recuerdan ustedes la historia de Felipe y el eunuco allá en Hechos capítulo 8, versículo 30? El Espíritu Santo guía a Felipe hacia ese carruaje y cuando está cerca del eunuco le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco, ¿cómo las entenderé si no hay quien me enseñe? El rol del maestro es de ser guía. No podemos hacer que los alumnos aprendan, solo podemos guiarlos hacia esas experiencias de aprendizaje. Alguien dijo una vez, puedes guiar a un caballo al arroyo, pero no puedes obligarlo a beber. Así que nuestro deber es preparar esas experiencias de aprendizaje. Cuando los alumnos experimentan la verdad de Dios, entonces aprenden las lecciones. La planeación de experiencias de aprendizaje sería como ponerles sal en las lenguas de aquellos caballos para motivarlos a beber. En el caso de los alumnos debemos buscar las formas de atraer la atención, de incentivarlos a que ellos sientan la necesidad de venir a la Biblia y buscar las respuestas a todas aquellas dudas. Hay 5 reglas para alimentarse con la Biblia. La número 1 es coma lo suficiente, ni coma muy poquito, ni quiera comerse la Biblia en un solo día o en un solo mes. Tiene que detenerse a escudriñar las verdades y a saborear el mensaje de cada una de las porciones bíblicas. Número 2, coma de forma balanceada. No solamente quiera comer los postres, es decir, hay gente que solamente le gusta leer los salmos porque los considera más atractivos o los proverbios, pero evita lecturas como las crónicas o el Pentateuco en general porque sienten que no le deja ninguna utilidad.
Todo en la Biblia es importante y digno de estudiarse. Número 3. Saboree su comida, no la trague, también mastíquela, devora y digiera las escrituras. Deténgase en aquellos pasajes que considere que le están hablando a su vida. Número 4. Coma de manera saludable. Hay muchas personas en la iglesia que se discuten porque no entienden una porción de la Biblia. Por lo regular, profecías y temas escatológicos. Debe tener la humildad para reconocer que hay pasajes que no son muy fáciles de interpretar. Debe buscar ayuda y sobre todo orar al Señor. Y número 5, coma con dignidad. Hay personas que solamente van a la Biblia cuando sienten que lo necesitan. Nosotros debemos ser lectores dignos, comiendo rutinariamente y saboreando las verdades de la Biblia. Hay 4 preguntas para estudiar un pasaje. Número 1. ¿Cuál es la verdad central? Es decir, cuando usted tenga un pasaje enfrente, hágase la siguiente pregunta. ¿Por qué está ese pasaje en la Biblia? Y la respuesta a esa pregunta seguro le llevará a entender la verdad central o parte de la misma. Pregunta número 2. ¿Hay algún pasaje paralelo donde puedo localizar este punto clave, esta verdad central? ¿Hay otra descripción de este evento en algún otro lugar de la Biblia? Por ejemplo, los milagros en los evangelios se pueden vislumbrar desde diferentes ángulos o desde diferentes énfasis. Número 3. ¿Cuáles problemas se describen o infieren en el pasaje? Haga una lista de ellos. Y número 4. ¿Cuáles son algunas aplicaciones prácticas de este pasaje? Dice Santiago 1:22, debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Por lo tanto, debe orar y pedir ayuda al Señor, el cual, con la guía de su Espíritu Santo, puede ayudarle a entender aquellas aplicaciones prácticas para su vida. Aprendiendo de los bereanos, hay un pasaje en Hechos capítulo 17, versículo 11, que habla acerca de estos hermanos y dice desde el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay 5 cosas que aprendemos de los bereanos aquí. Número 1. Recibieron la palabra, es decir, tenían voluntad para escuchar el mensaje de Dios que se les predicaba. Número 2. Tenían un espíritu hambriento, recibieron la palabra con toda solicitud, con mucho ánimo de aprender y de seguir escuchando la verdad. Número 3. Tenían un espíritu indagatorio, dice que cada una de las palabras que recibían las escudriñaban, es decir, las estudiaban, las analizaban. Número 4. Y lo hacían cada día, desarrollaron un hábito hacia el estudio de la palabra de Dios. Y número 5. Había preocupación, las escudriñaban para ver si estas cosas eran así. De ello podemos aprender muchas cosas hoy en día cuando se nos da estudios bíblicos y en los sermones. En ocasiones apenas si terminó el sermón y ya no nos acordamos de qué se trató. Sería importante imitar lo que hacían los bereanos, ¿no cree? ¿Cuántos de ustedes reconocen este lugar? Es un lugar aquí en México, cerca de Tabasco. Es una selva muy famosa, por cierto. Seguramente muchos atinaron, es la selva Lacandona. Investigando en internet sobre esta selva, encuentro lo siguiente. También es conocida como el desierto de la soledad. Tiene alrededor de 957.240 hectáreas y, de acuerdo a la estadística de 1990, más de 200.000 personas repartidas entre 200 comunidades indígenas, entre ellos los tojobales, los choles, los celtales, tzotziles, entre otros, habitan en esta región. La Biblia puede compararse con una gran selva. Si no tienes una guía para estudiarla, puedes terminar extraviado. La Biblia es una colección de 66 libros, contiene 1189 capítulos y 31.171 versículos. Es tan extensa que podrías extraviarte si no tienes un plan para guiar tu estudio.
Muchas personas empiezan la lectura de la Biblia y no terminan la meta que se propusieron al principio del año. Y la razón principal es porque muchos no tienen un plan para leer la Biblia. Solo la leen de Génesis hasta Apocalipsis o el Nuevo Testamento, pero no hay un plan, no hay una guía. Y déjenme decirle que es importante en esta gran selva de conocimientos tener un plan y tener una guía. ¿Sabe usted cómo tomar la Biblia? ¿Cómo hacer de la Biblia la regla única de fe y práctica en su vida personal? Permítame mostrarle. La Biblia, en primer lugar, dice Romanos 10:17, que debe oírse. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia debe leerse. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Número 3. Usted debe también aprender a estudiar la Biblia. Ya leímos en Hechos capítulo 17, versículo 11, los bereanos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y número 4, debe usted también aprender a memorizar la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El significado de guardar la palabra, el guardar los dichos, tiene que ver con memorizarla. Y por último, debemos también aprender a meditar en la palabra del Señor. Dice el Salmo 1, versículo 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Le presento algunas preliminares para el estudio de la Biblia, es decir, lo que debe tomar en cuenta antes de empezar a estudiar la Biblia. Alguien dijo una vez, no tienes una idea si no la escribes. Por lo tanto, la primera cosa que debe tener en cuenta es escribir todas sus ideas y hallazgos sobre el pasaje. No confíe en su memoria, debe tenerlas por escrito, si no, esa idea se va. Número 2. A medida que estudiamos las Escrituras, vamos obteniendo mayor conocimiento en el significado de los versículos, sobre el carácter de las personas o de los lugares en donde éstas vivieron. Al escribir todas estas nuevas percepciones, las preserva para usos futuros. Cuando empiece a preparar su enseñanza, revise todas las notas que ha escrito y organícelas en planes de clase. Número 3. Antes de intentar explicar una idea a alguien, primero debe aclarar esa idea en su mente. No intente dar una clase a partir de las notas que acaba de escribir. Hay muchos maestros que solo escriben unas cuantas ideas a partir de su estudio bíblico personal justo antes de ir a compartir esa verdad con sus alumnos. Y número 4, guarde las notas de su estudio personal, lo cual no solo le ayuda a recordar lo que aprendió, sino también le ayuda en el proceso de aprendizaje. Recuerde, solo cuando logra expresar sus ideas en palabras es cuando realmente se ha entendido. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículos 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Preparándonos para enseñar, 5 cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Número 1. La meta última del maestro de escuela de formación es enseñar, es decir, estudia en primer lugar para su aprendizaje personal, pero la meta última de su estudio personal es la enseñanza a sus alumnos. Número 2. Recuerde que enseñar no es hablar, pararse en un salón de clase a decir todo lo que aprendí acerca de un pasaje. Así como tampoco aprender no es simplemente escuchar. Enseñar es la preparación y guía de las actividades de aprendizaje para nuestros alumnos. Número 3. Aprender es estar activamente involucrado con la Biblia, que el alumno
llegue a analizar las áreas de conflicto personal y pueda apropiar las verdades a su vida cotidiana. Número 4. Recuerde que el verdadero rol del maestro de escuela de formación es facilitar el proceso de aprendizaje en los alumnos. Y número 5. El Espíritu Santo es el maestro divino, el maestro por excelencia, el guía de guías, el verdadero maestro de escuela de formación cristiana. Estimados hermanos y hermanas, espero que este pequeño taller haya sido de mucha edificación para sus vidas. Felicidades, es hora de poner manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el material de trabajo que ustedes tienen en sus manos van a encontrar esta instrucción. Escoja un pasaje de la Biblia y realice un estudio tomando los siguientes elementos. Aquí van a poner el pasaje de la Biblia, van a escribir la investigación de fondo, es decir, datos de cuándo se escribió, dónde se escribió, quiénes fueron los receptores originales del pasaje. Van a escribir un breve resumen del pasaje, cuál es el versículo clave, las palabras claves, qué personas se mencionan en el pasaje. Van a buscar palabras en el diccionario que ustedes consideren sean necesarias de poder aclarar. También, si hay nombres de personas, lugares y cosas que buscar en una enciclopedia, podrán mencionar cuáles son esas personas, lugares y cosas. Luego iremos a los paralelos. ¿Qué pensamientos claves en otras referencias de la Biblia encontramos respecto al mismo pasaje y qué otros versículos paralelos con significados parecidos? Luego iremos a la sección de problemas o circunstancias. ¿Qué problemas o circunstancias a resolver hay en el pasaje? ¿Qué problemas o circunstancias en mi vida resuelve este pasaje? Número 5. Aplicación. ¿Qué principios prácticos de este pasaje encuentro para mi vida? ¿Y qué bendiciones recibo gracias a la meditación, al análisis, a la reflexión en este pasaje? Esta información la vamos a enviar a la siguiente dirección electrónica: jcordobah2019@gmail.com. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Nos vemos en la segunda parte del taller, cómo estudiar y enseñar biografías. Dios les bendiga.